Pues increíble la historia que vamos a contar esta noche. Bueno, en primer lugar, mostrar todo nuestro apoyo pues, a los funcionarios de prisiones de TAMP, que la verdad es que son muy amigos nuestros, y dar las gracias a Elena porque cada vez que hablamos con ella se desvive por buscarnos una persona para que pueda reivindicar los derechos de una cosa turbia, de una cosa que la sociedad española no conoce, pero de una cosa que tienen que conocer, que es lo que pasa dentro de las cárceles. Dentro de las cárceles hay asesinos, hay criminales, hay delincuentes de todo tipo. Y esos delincuentes tienen todo tipo de lujos, teatros, en algunos casos piscinas privatizadas, frontones, canchas de fútbol, todo lujo de detalles, que no les falte de nada. Pero, sin embargo, los funcionarios de prisiones están viviendo en una precariedad que parece que estén viviendo en la época de la prehistoria. Pero es una pena porque los garantes de la seguridad, de lo que la sociedad no quiere y aparta, pues son los que tendrían que tener un homenaje, ya no digo un homenaje, porque a lo mejor homenaje no es la palabra, pero simplemente nos conformaríamos con que se respetaran los derechos de estas personas. Es un disparate, señores, lo que les voy a decir, pero un funcionario de prisiones en Andalucía, en Cuenca, en Valencia, en cualquier rincón de España, cobra 600 euros menos que en Cataluña por hacer el mismo trabajo. Imagínense ustedes una multinacional que pagara 600 euros a una empresa, o Mercadona que pagara 600 euros más por ejercer el mismo trabajo en Valencia que en Cataluña. Pondríamos todos el grito en el cielo. Pero bueno, con los funcionarios de prisiones pasa totalmente lo contrario. Nadie habla y gracias a Dios ahora ha salido una asociación que se llama TAM y vamos a dar paso a nuestro amigo José Manuel, que ya es la segunda vez que entra, que la otra vez que entró nos dio un recital. Y vamos para que nos explique, porque el otro día literalmente hicieron una manifestación, una concentración en Madrid y fue un exitazo, fueron políticos y bueno, y vamos a hablar de la manifestación y vamos a hablar también del bulo de Villena. Pero vamos a dar paso a don José Manuel. Don José Manuel, buenas noches. Hola, don Antonio, buenas noches. Muchísimas gracias, por supuesto, y agradecemos que nos invite nuevamente a su programa, porque su programa, a fin de cuentas, nos sirve de altavoz para expresar lo que es el sentimiento de todo el colectivo, de los funcionarios de prisiones, que a través de nuestra asociación pues intentamos trasladar a la sociedad, porque prisiones, ese mundo oculto entre muros, la gran desconocida para la sociedad, tiene muchas cosas que quizá a la sociedad también le interesa saber. ¿Por qué no? Porque a fin de cuentas la institución penitenciaria es el cumplimiento del mandato constitucional, de la reeducación de la reinserción social, del cumplimiento de las penas, y nosotros, bueno, como ese pilar fundamental en el Estado de Derecho, donde el cumplimiento de las penas se lleva a cabo en nuestra institución, pues Prisiones, a través de nuestra asociación, lo que pretendemos es darle esa visibilidad, poner ese foco y romper un poco los muros, ¿no? Para que la sociedad, para que la gente sepa un poco lo que sucede dentro y cuáles son fundamentalmente nuestras condiciones laborales, que es, digamos, la función fundamental de nuestra asociación Tu Abandono. Claro, Tu Abandono me puede matar es una asociación que empieza porque ya literalmente vosotros confiabais en los sindicatos y veis que los sindicatos os están fallando una vez detrás de otra y al final hacéis vosotros vuestra propia vuestro propio sindicato para que por lo menos llegue a la sociedad y vean que el mensaje que dais vosotros es el mensaje correcto y ecuánime que la sociedad tiene que ver, y que literalmente vosotros os estáis jugando la vida día tras día dentro de las prisiones, ¿no, José Manuel?
Pues efectivamente, nosotros cuando lo hacemos hace algo más de 3 años, lo hacemos fundamentalmente porque no nos sentimos representados por los sindicatos actuales, los sindicatos generalistas, que no alcanza, digamos, llegar a esa sintonía con los funcionarios de prisiones. Ese mensaje que nosotros queremos trasladar de cara a lo que es nuestras reivindicaciones, en este caso con la institución penitenciaria, con los responsables, con el ministerio, y también dar esa visibilidad a la sociedad con los sindicatos existentes. Ese mensaje no se alcanzaba y nuestras circunstancias laborales, bueno, venían ya a un nivel de deterioro hasta el punto que, bueno, que en los últimos 15 años la pérdida de poder adquisitivo llegaba al punto en el que nosotros teníamos que romper un poco con el orden establecido, teníamos que romper con todo lo anterior y nosotros, como trabajadores penitenciarios, teníamos que representarnos a nosotros mismos porque no creemos en los sindicatos. Nos tenemos que representar a nosotros mismos. Para eso nos constituimos como un movimiento, posteriormente lo hacemos a través de una asociación y nuestra guerra en estos últimos 3 años, digamos, ha comenzado precisamente por llevar a cabo ese mensaje que nosotros desde Tu Abandono queremos lanzar a la sociedad. Hacemos el mensaje a través de los medios de comunicación, ya sea la prensa escrita, ya sea a través de la televisión, a través de las redes sociales. También lanzamos el mensaje, por supuesto, a través, digamos, de nuestra actividad en cuanto a la reclamación de carácter política con las diferentes reuniones que se han mantenido a nivel nacional, tanto con nuestros coordinadores provinciales como las reuniones, digamos, a nivel de diputados que se han establecido en los últimos meses con los distintos grupos parlamentarios. Y otra de las cuestiones que nosotros consideramos muy importante es judicializar aquellas cuestiones que supongan una vulneración hacia los trabajadores penitenciarios. Son varios pilares fundamentales donde nosotros intentamos tener, digamos, sustento suficiente como para llevar a cabo todo lo que es nuestra actividad reivindicativa. Nosotros, como trabajadores penitenciarios, decidimos, pues, precisamente eso, constituirnos como una asociación y, bueno, después de luchar durante todo este tiempo por conseguir una serie de mejoras, hemos llegado a la conclusión, preguntando a nuestros asociados si teníamos que adoptar la naturaleza jurídica de sindicato para tener nuevas herramientas para seguir luchando. Pero lo que usted ha dicho es lo cierto. Nosotros, como asociación, lo que buscamos es tener simplemente un ente jurídico mediante el cual los funcionarios tengamos un altavoz y una representación propia que, desde luego, a través de los sindicatos, creemos que no han estado al nivel de las exigencias de todo un colectivo a nivel nacional. Don José Manuel, yo no me canso de agradecer a Elena, que es la portavoz de TAM, porque siempre que hablamos con Elena, tanto yo como María Montero, la verdad es que se desvive porque estéis vosotros aquí y podéis ser ese altavoz que en muchos medios de comunicación os pueden dar un par de minutos o 3 minutos, pero claro, esto no es un tema que se puede tratar en 2 o 3 minutos, porque claro, en la manifestación que hicisteis el otro día se pidió la dimisión de varias personas, se pidió que bajara el señor Ortiz, ¿no? Creo recordar, se pidió para que os diera explicaciones, se pidió, se habló también del bulo de Villena, y se habló de muchas cosas que vamos a analizar poco a poco, porque tenemos todo el tiempo del mundo, porque Denuncia Social es vuestra casa y aquí tenéis todo el tiempo del mundo, y esto no es una televisión que tenéis 3 minutitos o 5 minutitos. Aquí tenemos todo el tiempo del mundo para analizar paso por paso todo esto y ver la injusticia que se está cometiendo contra 3 funcionarios que nos quisieron vender que eran unos garbanzos negros dentro de un colectivo que casi tiene 23.000 funcionarios de prisiones y nunca ha dado nada que hablar porque son todos intachables y bueno, y aquí nos quisieron vender una película del bulo de Villena que cada vez que investigamos más, esto parece que sea una película de Fernando Esteso y Andrés Pajares con un guión de Berlanga y de todo, ¿no? Porque la propia subdirectora se manda los mensajes, la Guardia Civil, mira, le dice ella, no, es que a mí me han amenazado y ve que son mensajes que
nos lo han dicho fuentes de la Guardia Civil, se mandan desde el mismo sitio donde estaba esta mujer. Es decir, que se los había mandado ella misma para criminalizar y estigmatizar a 3 personas que todavía continúan suspendidas de empleo y sueldo. Esto es un disparate sin precedentes en la historia de la democracia. Bueno, pues efectivamente, la realidad supera la ficción en toda regla y en este caso que nosotros estamos hablando, ¿no? Nosotros podemos decir que a nosotros la historia nos parecía, pues efectivamente, una historia muy rocambolesca que para nosotros, nuestro foro interno, no tenía mucha trayectoria, no tenía mucha credibilidad porque en sí toda la sucesión de hecho y la historia que se contaba, ya le puedo decir que he hablado con muchísimos compañeros del colectivo y a ellos no les sonaba, la verdad que muy bien, pero forma parte de un pensamiento interno que nosotros hemos tenido. No deja de ser cierto que existe un procedimiento judicial abierto, está en secreto de sumario, pero según las informaciones publicadas en prensa, pues parece ser que efectivamente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado ha procedido a la detención de esta subdirectora porque parece ser que la divulgación de los mensajes pudiera tratarse, según la posición o la geolocalización de los terminales móviles, pudiera ser de la propia persona. Insisto, hay un secreto sumarial, un procedimiento judicial abierto, las informaciones que hay son estas, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado proceden a la detención, es un hecho que se ha publicado en prensa y lo que sí que es una realidad es que la propia Secretaría General pues destituye a esta persona del cargo. Esto parece que es blanco y en botella. Bien, dicho esto, a mí me llama mucho la atención porque este incidente, este suceso supone a nivel mediático una presión contra, ya no digo sobre la asociación Todo Antonio me puede matar, contra nosotros, sino en realidad lo hace sobre todo un colectivo al que se criminaliza de manera injusta, montando a nivel mediático una serie de informaciones que se divulga a través de todos los canales de televisión, incluso creo recordar que en el Telediario de Televisión Española se hace un microreportaje al respecto y el propio señor ministro Marlaska en el programa La Noche en 24 Horas del canal 24 Horas habla de la señora subdirectora como si fuese una gran funcionaria. Sin embargo, una vez que se ha producido esta detención, la digamos, contraprestación, digamos, a toda esta información divulgada previamente no se corresponde con el daño que se nos ha causado. Es decir, brevemente, escasos segundos para decir que se había procedido a la detención de esta persona, ¿no? Nosotros consideramos que esto es un daño irreparable hacia nosotros, sobre nuestra propia imagen, y ya no lo digo, insisto, sobre la asociación, sino sobre los funcionarios de prisiones en general, sobre los funcionarios de prisiones en concreto del centro penitenciario de Villena en Alicante, y concretamente sobre puesto el foco sobre 3 compañeros, extraordinarios compañeros, que se ven envueltos en una historia rocambolesca sin quererlo de ninguna manera, donde por hacer bien su trabajo, por repeler una agresión previa que inicia el interno desde que entra en el patio y que posteriormente vuelve a producirse una vez sale de la celda, los funcionarios repeliendo la agresión con los medios coercitivos reglamentariamente que se establece en la ley, encima se ven envueltos en un circo mediático, se pone el foco sobre ellos, se les suspenden de empleo y sueldo a 2 de ellos y expediente disciplinario para los 3. Es decir, la imagen... Estamos hablando, José Manuel, de un delincuente que estaba en la cárcel, que había tenido prácticamente 50 partes disciplinarios, no porque fuera una mansa paloma ni porque fuera un angelito. De hecho, este mismo interno que protagoniza el escándalo este de Villena, como premio lo trasladan, sale de la cárcel, le ponen una pulsera, a los 300 metros se arranca la pulsera, la Guardia Civil lo ve deambulando por ahí, lo vuelve a llevar al juez, el juez le pone otra vez la pulsera, se vuelve a arrancar la pulsera y por poco no agrede sexualmente a una niña en Tarancón. Pues efectivamente, bueno, aparte de un historial de parte disciplinaria que pueda tener a lo largo de los distintos centros penitenciarios el cual ha pasado, efectivamente, este incidente donde intenta, no sé si llega realmente a consumar la agresión o no, pero imagínese usted este tipo de perfil. Pero perdona que te interrumpa, José Manuel, y ya me salgo, pero es que este interno luego lo trasladan a la cárcel de Cuenca
y a los pocos días de estar en Cuenca, desde el altercado de Tarancón, por poco no le secciona la yugular a un jefe de servicio. ¿Qué Efectivamente, sí. esperaban? ¿Que también le seccionaran la yugular a los tres funcionarios de prisiones que fueron a hacer la actuación esta en Villena? No le quepa la menor duda que si los tres funcionarios que repelen la agresión por parte del interno no actúan con la profesionalidad en la cual se puede ver la imagen, aunque haya ciertos sectores que no lo quieran entender, no le extrañe que en cualquier momento hubiese podido sacar un elemento contundente y llevarlo directamente al cuello de cualquiera de los tres compañeros. Es decir, es que la visión, digamos, de la situación se está haciendo desde un punto muy parcial. La realidad es que tú cuando tienes a un interno de estas características, con una agresividad extrema, con un expediente de interno con multitud de incidentes de estas características, te puede esperar de que lo mismo que ha sucedido al jefe de servicios en el centro penitenciario de Cuenca, ese intento de asesinato, porque cuando tú introduces, cuando tú apuñalas en el cuello a la altura de la aorta, tú intentas, a través de esa punción de casi 3 centímetros de profundidad, esto hubiese provocado, pues efectivamente, incluso un asesinato. Los tres compañeros, como digo anteriormente, en esa acción de repeler la agresión por parte de este interno, actúan, digamos, conforme la propia legislación establece que se tiene que actuar con los medios que ellos hacen uso, que son los reglamentarios. Bien, esta persona, como usted apuntaba anteriormente, sale a la calle, comete un delito, no sé si llega a consumar, como decía anteriormente, el caso de agresión sexual, pero yo le pongo en situación, una persona de este perfil puede agredir sexualmente, quizás la chica pudo no zafarse de esa situación, o imagínese usted cómo podía haber tenido, porque muchas veces este tipo de delitos termina en una agresión sexual con ocasión, digamos, o sea, finaliza, digamos, a lo mejor con un asesinato, o vaya usted a saber, digamos, vaya usted a saber cómo podría haber terminado este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, bueno, el caso concreto va todo conectado con el caso, con el bulo de Villena, porque todo se inicia con un interno donde, bueno, claramente se puede comprobar que es un interno extremadamente agresivo. De hecho, no solamente por el historial previo al suceso de Villena, sino precisamente con la siguiente entrada que tiene en prisión después de haber salido en libertad, pues vuelve a corroborar, digamos, la extrema agresividad. Pues sobre todo esto circula todo lo que va relacionado con el bulo de Villena y la situación actual, es que a pesar de que se ha procedido por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, digamos, a la detención de la subdirectora, la realidad es que existen todavía los expedientes, están encima de la mesa, no se han finalizado y 2 de ellos están suspendidos de empleo y sueldo, ¿no? Entonces, bueno, es una situación totalmente rocambolesca, ¿no? Y en eso yo os admiro a los de TAM, porque los de TAM por aquí está entrando Tu abandono me puede matar, el canal de TAM. Un preso de 19 años muere tras ser golpeado en la cabeza por otro interno en la prisión de Aranjuez, vía El Mundo. Eh, Hay que quitarse el sombrero, José Manuel, con personas como vosotros. El otro día tuvimos que eliminar unos comentarios del canal de YouTube muy desagradables que decían que si carceleros, 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 nada. Estos son unas personas que están haciendo su trabajo y son garantes de lo que no quiere la sociedad. Y las personas que no sean respetuosos y no dejen buenos comentarios, no es el caso, porque ahora es el caso este, pues que sepan que los comentarios van a ser borrados y eliminados, porque nosotros siempre vamos a estar con la democracia y con las personas que son garantes del bienestar de la población civil y militar, porque en este caso ustedes veláis también a internos que han hecho daño a civiles, pero también a militares, como son el caso de guardias civiles o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos hablando de una población muy residual, muy excepcional, mínima prácticamente, ¿no? Pero bueno, sí que existen algunos departamentos para este tipo de situaciones. Pero vamos,
en las 50 y tantas prisiones que tenemos en la geografía nacional existe, quiero recordar, un módulo pequeñito al respecto, porque, bueno, la realidad es que, bueno, nosotros como colectivo, al igual que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, conformado, en nuestro caso, por 23.000 trabajadores penitenciarios y la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que suman más de 100.000 efectivos, pues mire usted, manzanas negras, escasas manzanas negras, porque somos, en esencia y cuantitativamente hablando y con estadísticas en la mano, somos un cuerpo de gente honrada que desempeña su trabajo, al igual que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, con la mayor de la humildad, de la honradez, con el cumplimiento de los mandatos legales, y podemos decir que somos un colectivo que honradamente desempeña día a día su puesto de trabajo en una situación de una dificultad tremenda, ¿no? Decía usted en los comentarios, ¿no?, que se reciben en el canal YouTube que van a ser borrados. Sin embargo, fíjese usted que cuando hablábamos la semana pasada de esa población reclusa muchas veces muy problemática, que pudiéramos cifrar en torno a un 30% de la población reclusa, teniendo en cuenta las distintas prisiones a nivel nacional, existe también en ese otro lado de la balanza, hablábamos de internos que no son conflictivos y que curiosamente muchos de ellos incluso reconocen la labor que nosotros estamos haciendo en la institución penitenciaria, reconocen que nuestro desempeño de nuestras funciones se establece dentro de una complejidad muy grande, que se produce una serie de incidentes, y eso parte, digamos, de la población reclusa que es tranquila, que no quiere conflicto, reconoce, a diferencia de los actuales dirigentes de la institución penitenciaria, reconocen nuestra labor, incluso muchas veces nos lo agradecen. Hay que ver qué trabajo más complicado tienen ustedes, qué trabajo más chungo tienen ustedes, y reconocen esa labor, y eso también ciertamente es gratificante. Pero en el otro lado de la balanza, el 30% de la población reclusa muy peligrosa que protagoniza incidentes muy graves y que todos los días en los centros penitenciarios españoles se producen incidentes de distinta índole. No todos, evidentemente, son mediáticos, los que a lo mejor puede trascender a los medios de comunicación, a la prensa escrita o a los medios de comunicación audiovisual, son muchas veces casos concretos porque, bueno, por la circunstancia que sea, pues en ese mismo día, pues a lo mejor esa información pues no se divulga porque, bueno, o no es lo suficientemente grave o porque el medio de comunicación por agenda tiene otras informaciones que publicar y demás. Pero todos los días se producen incidentes, se producen agresiones, se producen conflictos, agresiones hacia funcionarios, conflictos entre internos, y eso forma parte del día a día de la institución penitenciaria. Y es que el recital que nos da don José Manuel cada vez que entra en el canal de YouTube Denuncia Social, literalmente pues nos incendia las redes, el canal. Y por aquí hay una pregunta, dice Miguel Ángel Gaditano Andaluz. La inquina que nos tiene la Secretaría General es ya algo personal. Hay dinero para todos. Justicia, Policía Nacional, Guardia Civil, Tráfico. Pero para prisiones, cero patatero. La culpa 90% nuestra. Tu abandono me puede matar. Y hace poco en la prisión de Córdoba había 13 módulos confinados de 17. Antonio Pérez Martín, la Secretaría General nos tiene absolutamente abandonados, criminalizados, nos odian. Grande, José Manuel, explica muy bien. Décadas de oscurantismo, TAM, es una molestia. TAMP es una molestia para el gobierno de España, don José Manuel. Totalmente, porque nosotros venimos a romper el orden establecido. Nosotros rompemos el pacto social que debe de haber o debe de existir offshore, y mediante el cual existe un clima de tranquilidad donde la acción sindical que deberían protagonizar los sindicatos representando a sus afiliados y a los trabajadores penitenciarios en general a través de sus delegados, yo personalmente y desde nuestra asociación lo percibimos en un tono de una tranquilidad que nada tiene que ver con lo que es la reivindicación y lo que es el clamor propio que nosotros tenemos como colectivos penitenciarios. Entonces, nosotros entendemos que ellos no están en esa sintonía con lo que es el clamor que tenemos los funcionarios de prisiones y, claro, también a decir lo que hasta este momento no decían los sindicatos. Nosotros rompemos ese orden establecido, nosotros como una organización independiente y por completo apolítica, porque a nosotros se nos intenta encorsetar con determinados grupos parlamentarios, determinados grupos políticos, cosa que no es cierta. A la vista está que en la enmienda de la pasada semana, también ha habido grupos parlamentarios de la izquierda, al igual que en enmienda del año anterior,
grupos parlamentarios de izquierda que la han votado a favor, como pudiera ser Más País, como pudiera ser BNG, como pudiera ser Compromís el año anterior. Es decir, nosotros como organización apolítica por completo hablamos con todas las organizaciones. Evidentemente, a nosotros sí que es cierto, es un hecho constatable y ahí está las enmiendas. Cuando nosotros, desde la Asociación Tu Abandono, presenta a través del Grupo Parlamentario Ciudadanos una enmienda que supone coste cero para las arcas del Estado, coste cero para las arcas del Estado, porque lo que nosotros, a través de nuestra enmienda, lo que proponemos es el abordaje de una subida salarial que se detrae de otras partidas cuyo coste se aminora levemente para que se pudiera acometer este primer tramo de subida para el colectivo de trabajadores penitenciarios, porque lo merecemos por la profesión que desempeñamos. A nosotros nos duele cómo el Partido Socialista Obrero Español, el grupo parlamentario, vota en contra, como el grupo parlamentario de Unidas Podemos vota en contra, que se podían haber puesto de lado, es decir, se podían haber abstenido y, sin embargo, esa aritmética parlamentaria quizá hubiesen dado para que esa enmienda hubiese seguido hacia adelante sin que hubiese, digamos, como perjudicado en aquellas partidas donde se ha detraído, digamos, esas cuantías para que finalmente hubiese una propuesta económica inicial de una serie de una partida, quiero recordar que era de 60 millones de euros, mediante el cual pudiera satisfacer, digamos, un primer incremento salarial, de alguna manera también incluso para amortiguar la escasa subida que vamos a tener y que, bueno, supone incluso con el propio IPC una desviación real de lo que es la propia carestía de la vida, ¿no? PSOE y Podemos votan en contra, es decir, parece que esa enmienda a coste cero, porque no supone un incremento del gasto público, porque entendemos que, oye, pues a lo mejor las directrices por parte de la Unión Europea haya que acometer, digamos, ciertos márgenes del gasto público, nosotros ponemos en la mesa, lo hacemos con un partido como es Ciudadanos, es un grupo parlamentario donde, oye, quizás los distintos grupos parlamentarios pudieran entender de que es un partido que está un poco en el medio de otros, un partido donde se pueden entender hacia un lado y hacia otros. A través de este grupo parlamentario ponemos una enmienda que realizamos desde Tu Abandono me puede matar y que, sin embargo, partidos de derecha y de izquierda apoyan. Nuestro agradecimiento a Vox, al Partido Popular, a Ciudadanos que la presenta, a Más País. Perdóname si me olvido de algunos de la izquierda que lo han votado a favor, pero, sin embargo, otros de la izquierda, como es el propio grupo parlamentario que sustenta al gobierno, como son PSOE y Podemos, votan en contra cuando creo que merecemos esta justa incremento retributivo. Es decir, lo hemos puesto frito y cocido, como se suele decir, encima de la mesa. Sin embargo, hay una cuestión estrictamente política, mediante el cual la pregunta que me hacía anteriormente, pues efectivamente, parece que tenemos aquí contra nosotros, contra los de prisiones, hay algo contra nosotros porque, efectivamente, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido su incremento retributivo, tráfico también, y sin embargo hay un documento que está circulando ahora mismo donde se está negociando un posible incremento para justicia. Sin embargo, para prisiones... Y por aquí, perdona que te interrumpa, José Manuel, hay una pregunta que es de traca, como decimos los valencianos, de Nieves Pérez. TAM rompe el pacto social que la Secretaría General tiene formado con los sindicatos. Bueno, totalmente. De repente, un grupo insurgente como somos nosotros, TAM, tiene una eclosión muy fuerte en la institución penitenciaria, hasta el punto que cuando nacemos, pues, centenares de compañeros empiezan a asociarse con nosotros, confían en el mensaje que nosotros damos y hasta el punto que, bueno, ya vamos camino de 5.000 asociados, futuros 5.000 afiliados cuando adoptemos la naturaleza jurídica de sindicato, porque la gente cree en la lucha que nosotros estamos llevando a cabo. Lucha a través de las manifestaciones, lucha a través de las concentraciones, lucha a través de la presión mediática, lucha a través del ámbito judicial y lucha por la defensa del colectivo. Nosotros lo que no vamos a hacer, desde luego, es mantener un clima de paz social cuando existen elementos más que suficientes para que no exista. Y esos elementos son, entre otros, que necesitamos, lógicamente, un salario que se adecue a la realidad laboral que nosotros desempeñamos en los centros penitenciarios españoles y que, teniendo en cuenta el incremento de agresiones que sufre el colectivo,
una de las maneras mediante las cuales se puede resarcir, una de ellas, hay muchas más, por supuesto, se puede resarcir, es lógicamente incrementando un sueldo que para nada está ajustado por la realidad de nuestro trabajo. Y es una de ellas porque también hay que afrontar otras cuestiones, como es la modificación del PEAFA y una serie de mejoras a nivel laboral que se deberían retocar, pero es que parecen no interesar para nada al gobierno, ni las que llevan una implicación económica, ni las que no llevan implicación económica, porque todavía estamos sin ser agentes de la autoridad. Y le pongo un ejemplo que me ha pasado a mí esta semana. Bien, procedimiento judicial, donde yo soy una de las personas citadas, este pasado día 25, una agresión de un interno a un compañero con un cabezazo, el interno opone una resistencia tremenda y finalmente, bueno, pues parece ser que después de ir a la vía judicial es una multa de 600 euros. Es decir, ir por encima de la velocidad de la autopista está sancionado desde el punto de vista cuantitativo una sanción incluso superior. 600 euros de multa por un incidente que, por ejemplo, me ha tocado a mí, ¿no? De ser, digamos, víctima que se ha judicializado. He sido citado esta pasada semana, ¿no? 600 euros de multa. Esto es una disfunción desde el punto de vista legal. Esto es una disfunción y un disparate donde prácticamente por una agresión a funcionarios y prácticamente la repercusión que tú vas a tener por parte de la justicia, porque no somos agentes de la autoridad, es esta, podemos decir que les sale gratis. Y esto lo hacen personas que tienen un poder adquisitivo elevado porque proceden de determinados sectores de la sociedad que no le cuesta trabajo ganar este dinero, pues imagínese usted qué indefensión tan grande tenemos nosotros ante este tipo de sucesos y qué indefensión tan grande tú puedes tener incluso cuando te pones el uniforme y entras en tu puesto de trabajo donde ni siquiera tienes un marco jurídico mediante el cual tú tengas una cierta protección una vez producida la agresión, de tal manera que, oye, hay gente que no va a agredir no porque no quiera hacer daño, sino por la repercusión que sobre ellos mismos puede tener desde el punto de vista penal o administrativo el llevar a cabo una serie de agresiones. Yo, José Manuel, los periodistas que trabajan y colaboran en Denuncia Social España, como es el caso de María Montero, don Juan Rada, director del semanario Caso y todo, yo hablo muchas veces con ellos de esto y vemos una injusticia. Y yo ahora sé que a lo mejor la pregunta que le voy a hacer, yo si le hago alguna pregunta que es incómoda y no me la quiere responder, está en su derecho y todo, pero aquí podemos hablar, porque el otro día en la manifestación se hablaba del bulo de Villena. La pregunta ¿es bulo o estafa de Villena? Nosotros me gustaría ponerle el adjetivo adecuado porque la verdad que a nosotros es que esta historia nos tiene completamente estupefacto, ¿no? Pero cuando termine todo el procedimiento judicial, ¿no? Yo, evidentemente, la información que yo le estoy aportando es una información que, lógicamente, es una información ya publicada, es una información que es conocida por todos. Existe un secreto sumarial y nosotros lo que sí que le puedo decir que para poner el calificativo dentro de las dos opciones que usted me da, pues nosotros sí que le puedo decir que en el procedimiento judicial vamos a seguir hacia adelante y vamos a estar perfectamente asesorados por nuestro bufete de abogados hasta buscar... Y eso, don José Manuel, hace grande a los de TAM, más si cabe, porque tu abandono me puede matar. Desde el primer día a estos funcionarios no permitió que les faltara ni un solo céntimo de su sueldo. Totalmente. Lo que nosotros no vamos a dejar es tirado a nuestros compañeros, ni a Bruno, ni a José Manuel, ni a Ángel. No vamos a dejar tirado a ninguno de nuestros compañeros porque TAM, entre otras cosas, ha nacido para la defensa de nuestros compañeros del colectivo. Y no todo es reivindicación, sino, por supuesto, nosotros a través de nuestras compañías aseguradoras, que son compañías aseguradoras de primer orden, nosotros siempre hemos negociado con ellos. Fíjense ustedes, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos con una serie de compañías aseguradoras a coste cero. O sea, TAM no se lleva ni un solo céntimo de euro por las distintas compañías aseguradoras que nos cobran a nosotros, ¿no? Es decir, ya por ejemplo, pagar a un sindicato X puede costar 9-10 euros al mes más que nosotros. Nosotros no tenemos beneficio alguno. Nosotros tenemos un margen de 5 euros por asociado. Trabajamos con las compañías y negociamos siempre
mejora en todo lo que sea posible. Nosotros no queremos un céntimo, mejora la póliza para que nuestros compañeros se beneficien. Es una cuestión de ética, es una cuestión de responsabilidad y una cuestión de que si podemos conseguir algo por nuestros compañeros, nosotros no queremos absolutamente nada. Por eso, un seguro de accidente puede costar con nosotros 8 euros, con un sindicato 14, porque no vamos a cobrar a un compañero lo que nosotros no necesitamos para nuestra actividad reivindicativa. Entonces, estos compañeros están perfectamente cubiertos porque están y subsidiariamente, nosotros directamente y a través de nuestro equipo de abogados y subsidiariamente, lógicamente, con las compañías que están trabajando con nosotros y si no, a través de nosotros, vamos a responder, por supuesto, por estos compañeros porque trabajamos con compañías de primer nivel muy conocidas, con mucho nombre a nivel nacional y muy solvente, y ellos, tanto las compañías como nosotros, subsidiariamente a nuestros compañeros, y más en estas épocas en las que vamos a entrar de Navidad, no le va a faltar, por supuesto, el sueldo cuando termine el mes. Estamos hablando de personas de bien. ¿Y cuándo piensa usted, don José Manuel, después de la que liasteis el otro día, que tuvisteis apoyo político, que tuvisteis apoyo de los medios de comunicación? Algunos fueron, otros les debería caer la cara de vergüenza de no pedirle perdón a esos 3 funcionarios por todas las acusaciones, por haber estigmatizado y mucho peor, haber criminalizado a esos 3 funcionarios sin ni siquiera haber contrastado los antecedentes que tenía este individuo de agresiones a funcionarios y de todas las tropelías que había cometido. Pero en esa manifestación, que fue un éxito, ahí yo creo que vi una falta de respeto, que no saliera un alto dirigente a daros una explicación o a deciros que van a intentar solventar esos problemas cuando sí que tuvisteis apoyos exteriores y, reitero, de medios de comunicación y de todo. ¿Cómo sentís cuando los jefes o los dirigentes os ningunean de esa manera? Hombre, en un caso como este hubiese estado, la verdad, que bastante bien, viniendo del lugar donde partimos, hubiese estado bastante bien que hubiese un intento por parte de la otra parte de acercar ciertas posiciones y cierto reconocimiento. Y empiezo desde arriba abajo, de la misma manera que el ministro Marlaska hace en el canal 24 horas y habla de que es una extraordinaria, una gran funcionaria, una verdadera compañera, una verdadera funcionaria. Hubiese estado muy bien un mensaje en el sentido contrario, porque se ha criminalizado a 3 trabajadores maravillosos y ellos sí que son 3 grandes funcionarios. Si empezamos en el ministerio pasando por la Secretaría General, donde nosotros estuvimos el otro día hubiese estado bastante bien que por parte de algún dirigente pues se hubiese acercado y quizá hubiésemos llegado, digamos, a un consenso, un acuerdo o algo. Vale. Entonces, eso hubiese sido lo sensato. En cuanto a la repercusión mediática, nosotros llamamos a todos los medios de comunicación y hablamos con todos los políticos. Ahí pueden venir todos. Nosotros no decimos usted no puede venir. Bueno, hay un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados que, por supuesto, no está invitado ni jamás invitaremos y no voy a decir ni siquiera su nombre. Pero todos los demás, por supuesto, están invitados a venir. Entre los de derecha y los de izquierda, igual que los medios de comunicación, los de derecha y los de izquierda, y los de sindicatos, todo, con la excepción, permítame, del sindicato APFP, el sindicato APFP, que sí que acudió a nuestra concentración, nosotros muy agradecidos, la convocatoria es a todo, pero los demás como si escuchan llover, o sea, prácticamente parece como si esta historia en pro del colectivo no le interesaba, no le interesara, y estamos concentrados y protestando por la criminalización del colectivo. O sea, estamos hablando del colectivo. No hubiese estado mal que al menos algún representante se hubiese acercado, ¿no? Y por aquí veo un comentario que esto ya rebaja los límites habidos y por haber. Y la subdirectora sigue trabajando mientras los compañeros siguen suspendidos de empleo y sueldo. ¿Cómo le podemos explicar esto, don José Manuel, a la audiencia?
Pues mire usted, a esa pregunta yo tampoco sé responderle, porque decíamos que esto es el mundo al revés, porque efectivamente que tengamos 3 expedientes encima de la mesa, 2 de ellos suspendidos de empleo y sueldo, y sin embargo la subdirectora que sigue, pues mire, usted habrá cobrado su nómina hace escasos días, pues mire usted, a nosotros esto nos parece una historia por completo rocambolesca, pero bueno, para eso... Porque claro, usted no va a querer entrar en eso porque hay secreto de sumario. Pero yo le voy a, yo como hay secreto de sumario y se ha filtrado la prensa, lo voy a decir yo sin que a usted le cause ningún perjuicio y que toda la responsabilidad de lo que voy a decir, si hay alguna responsabilidad, me cause a mí. Es decir, la subdirectora denuncia una agresión que le habían agredido cuando la subdirectora vive en Benidorm y de Benidorm a Villena hay 100 kilómetros. ¿Va a denunciar esa agresión? No la puede denunciar en el centro privado y la denuncia en el centro penitenciario y la denuncia en un centro privado. La Guardia Civil, cuando ve eso y ve el informe del centro privado, ve que esas lesiones no eran compatibles con que se hubieran producido esa mañana, que eran unas lesiones a posteriori. Más si cabe, la Guardia Civil sigue investigando y haciendo su trabajo. Desde aquí felicitamos a la Guardia Civil por la gran labor que hizo y la Guardia Civil le dice, toma declaración a la funcionaria, a la subdirectora, doña Carolina, creo que recordar que se llama, corríjame si me equivoco, don José Manuel. Sí, así es. Le toma declaración a doña Carolina y doña Carolina dice que unos encapuchados la han agredido y queriendo echar prácticamente toda la porquería encima de que esto podía venir de unos matones, no de unos delincuentes que están presos, ojo, que podía venir el caso de los 3 que se olvidara el tema este y todo. Es decir, luego la Guardia Civil le toma declaración, al principio le toman declaración como víctima, pero ¿qué es lo que pasa? Que la Guardia Civil le dice, muy bien, a usted le ha mandado estas amenazas desde este teléfono, se pone a investigar la geolocalización de esos teléfonos y ve que esa geolocalización se están mandando presuntamente los mensajes desde el mismo lugar donde se están recibiendo los mensajes. Es decir, supuestamente y presuntamente se los estaba mandando ella o alguna persona que estaba con ella, porque la geolocalización de los teléfonos hoy en día, eso no engaña a nadie, es así. Cuando vosotros veis que esto se filtra a los medios de comunicación, porque claro, esa actuación de Villena, alguien también la tuvo que filtrar cuando desde Denuncia Social España vemos que esa actuación fue una actuación brillante y de 10 para felicitar a los 3 compañeros, viendo los antecedentes que tenían y viendo que el propio director del establecimiento penitenciario le decía a las personas que estaban custodiando a este interno que tenían que ir protegidos por si las moscas y si les pasaba algo, vemos esto y vemos que esto puede ser el guión de una película de Pajares, Exceso y todo esto, si no fuera porque hay 3 grandes personas que están, 2 en este caso, suspendidas de empleo y sueldo, ¿no, don José Manuel? Porque es que la han pillado con las manos en la masa. ¿Cómo puede ser que esta persona esté trabajando y los compañeros estén suspendidos todavía de empleo y sueldo después de que ya se han descubierto las mentiras de la señora doña Carolina?
Bueno, esta es precisamente la línea de investigación que está llevando la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, la detención se produce, quiero recordar, que aproximadamente en torno a los 60 días después de que se haga la divulgación a través de los medios de comunicación del incidente, del hecho, de la agresión por parte del interno a los compañeros que están trabajando. 60 días después es cuando la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo las investigaciones y se produce esta detención, y escasos días después se produce el cese de la subdirectora del centro penitenciario. El cese. Bien, la realidad, como usted apunta, es que efectivamente los funcionarios que están trabajando en el departamento, los 3 siguen expedientados, 2 suspendidos de empleo y sueldo, hasta que parece ser se descubran quiénes son los encapuchados, como si ya por parte de la investigación actual no fuese el dato más que suficiente precisamente por dónde va todo lo que es la trama esta. Insisto, respetando la presunción de, la presunción de inocencia, porque todavía está el procedimiento judicial abierto y que hay secreto sumarial y que precisamente la línea de investigación se sigue llevando en ese sentido, pero bueno, los hechos que van sabiendo, se va haciendo público, parece ser que va en esta línea. No deja de ser cierto que hay un hecho objetivo. Nosotros vemos unas imágenes. Esas imágenes forman parte de un circuito cerrado de televisión. Es decir, la posesión de esas imágenes, no cualquier funcionario puede acceder a ella. Es decir, hay una trazabilidad, una cadena de custodia, hay unas imágenes que forman parte de un centro penitenciario y, sin embargo, se publican en todos los medios de comunicación de este país, tanto los audiovisuales como a través de la propia web de la prensa escrita, ¿no? Entonces, ¿por qué, don José Manuel, por qué se publican las imágenes de la intervención y no se publican las imágenes del patio cuando los 3 compañeros le decían que ya se le había terminado la hora de patio y este señor, este individuo, este delincuente empieza a insultarles y a decirles de todo? Hombre, yo imagino el que se haga una selección de las imágenes que posteriormente se publica, hay una intencionalidad mediante la cual se quiere que la sociedad vea una parte de las circunstancias, ¿no? O sea, no se enseña todo cuando evidentemente en patios hay cámaras y se podía haber publicado como se inicia con anterioridad. Lo que pasa, es una opinión muy personal, me imagino que la intención de hacer un relato y dar una visión sobre una serie de hechos y apuntarlas en este sentido, me imagino que debe de ser un poco lo que se pretende, digamos, poner el foco para posteriormente hacer un machaque en los medios de comunicación contra los compañeros de Villena, porque evidentemente en sí divulgar una imagen de un circuito cerrado de televisión de un centro penitenciario, hay una serie de personas que tienen la custodia de las imágenes y están muy tasados y son muy concretos, es decir, no creo que sea muy difícil de determinar quiénes filtran las imágenes y, por supuesto, quiénes son los que filtran las imágenes y por qué esta sí y esta no, evidentemente, y yo creo que tiene que ser de primero de detective privado, tiene que ser porque hay una intencionalidad en que haya ciertas cosas que sí se vean y otras no, con la intención de crear un relato acerca de una historia. Claro, de querer estigmatizar a un colectivo que no tiene ningún garbanzo negro dentro de la asociación, porque ustedes serían los primeros que no defenderíais ninguna actuación desproporcionada, pero claro, por aquí hay una pregunta que dice, el bulo de Villena, la subdirectora, es el último eslabón. Hay mucha tela que cortar. Y ella ha dicho que cuando esté desvinculada de prisiones va a hablar. Caiga quien caiga. Ojalá lo haga. Pero no lo veo. Ojalá, si nosotros, de verdad, nosotros queremos saber nosotros queremos saber toda la verdad porque el daño que se nos ha hecho es completamente irreparable, ¿no? El daño que se nos ha hecho, aunque, bueno, finalmente haya una sentencia que finalmente clarifique todo esto que ha sucedido y que finalmente creemos que va a llegar a una resolución judicial mediante el cual pues quede por completo exonerado de responsabilidad cualquier supuesto indicio que pudiera pensar de que funcionarios estaban detrás digamos, de esa agresión de encapuchado. Imagino que ojalá termine todo esto por ahí. Lo que sí es cierto es que, nosotros queremos que el procedimiento judicial que siga avanzando y queremos que todo el recoveco que exista al respecto quede resuelto y, oye, esa sentencia tenerla en nuestro poder y hacerla pública porque cuando se haya finalizado todo el procedimiento judicial,
porque queremos saber la verdad de todo esto, porque ya digo, el daño es irreparable y aunque la sentencia finalmente sea satisfactoria hacia nuestros intereses, no deja de ser cierto que el circo que se ha montado en los medios de comunicación, en prensa, el circo en los informativos y al día siguiente los matinales de las distintas televisiones públicas y privadas, siempre el ruido queda, ¿no? Aunque el daño, ya digo, es irreparable, sí que es cierto que nosotros no vamos a cesar en nuestro, o sea, por el ánimo de conseguir, ¿no? La verdad en todo esto, ¿no? Así que, bueno, con respecto a esa declaración que ella parece que dice que cuando pueda hablar lo hará, ojalá fuese así. Sí que nos gustaría que finalmente se hablara porque queremos la verdad, ¿no? Porque, claro, esta mujer ahora, su directora, doña Carolina, ¿en qué prisión la pueden meter después del escándalo que ha metido? Pues ya ahí ya no me aventuro yo a decir mucho más porque, insisto, estando el procedimiento actualmente en curso y bajo secreto sumarial, Sí, pues... pero está bajo secreto sumarial, don José Manuel, pero a pesar de estar bajo secreto sumarial, se han filtrado datos a la prensa de la geolocalización y de todo, y que esto ha sido prácticamente una estafa, una burla a estos tres funcionarios. El colectivo lo sabía. En la conversación de, digamos, de cafetería, en la conversación de compañeros, en la conversación, la gente pensaba en esto, que pudiera tratarse de un bulo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo que a nosotros nos gustaría es que, bueno, el procedimiento judicial siguiera su curso y que finalmente hubiese una resolución con un sello mediante el cual podamos un poco airear a los cuatro vientos en el que, bueno, quede corroborado por el bien del colectivo en general, Sí, ¿no? pero don José Manuel, perdona que le interrumpa, a esta mujer se le hizo un homenaje y se le hizo todo, mostrándole todo el apoyo y todo en las puertas de las cárceles de Villena y de todo, y a posteriori, 60 días después, fue detenida. Y sin embargo, no existen declaraciones en la posición contraria, en el que, bueno, si uno valora positivamente a una persona por una serie de hechos, porque aparentemente la denuncia pudiera tratarse de cierta, pues también debería haber unas declaraciones con respecto a un acontecimiento tan grave como la detención. De hecho, incluso los propios medios de comunicación se han hecho eco, incluso el propio informativo de Televisión Española, aunque ha sido de escasos segundos, y no estaría de más rectificar, sobre todo por el daño que está causando a los compañeros de Villena, que son unos grandísimos profesionales y en concreto a los compañeros que están, digamos, indirectamente implicados por un hecho que bueno, que ellos de repente les ha pillado cuando no tienen relación alguna, ¿no? Yo, José Manuel, tengo que decir que yo a Marlaska, como juez, le tenía una admiración muy grande por su lucha que tuvo contra la banda terrorista ETA. Pero a mí, Marlaska, y perdone a lo mejor si esta pregunta no me la quiere responder, no me la responda, pero a mí Marlaska como ministro del Interior me ha decepcionado totalmente. No tiene contento a los policías, no tiene a policías nacionales, no tiene contento a los guardias civiles y no tiene contento a los funcionarios de prisiones. No tiene contento a nadie. Lo que a nosotros respecta, bueno, el ministro Marlaska cuando aparece en su primera intervención en el Congreso de los Diputados, porque había prosperado la moción de censura y que, bueno, el ministro Marlaska iba a ser el ministro de Interior y demás, hizo una promesa parlamentaria con respecto al colectivo de prisiones que la verdad es que ilusionó al colectivo en cuanto a que, bueno, pudimos ver que a lo mejor se podía finalizar ya el conflicto existente que venía también del gobierno anterior, ¿no? La realidad tiene un camino y no deja de ser cierto que con el gobierno anterior ya veníamos de un conflicto a nivel laboral en el que tampoco se habían atendido nuestras reivindicaciones. Marlaska hace en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, hace alusión al colectivo de trabajadores penitenciarios que, según sus palabras, no somos abandonados y que se van a cometer una serie de mejoras laborales y salariales. Bien, de lo dicho en sede parlamentario, a día de hoy, cero prácticamente, y ya estamos cada vez más cerca de las próximas elecciones.
Entonces, bueno, a nosotros nos tiene descontento por completo porque no ha cumplido con la palabra dada, ¿no? Por un lado, ¿no? Y con respecto a Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pues efectivamente la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana pues ha supuesto también una manifestación bastante multitudinaria en torno a Madrid y pues tampoco debe de tener, teniendo en cuenta el volumen de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de policías y guardias civiles y policías locales que han discurrido por las calles en esa manifestación, tampoco están contentos. Y yo pongo también el foco un poco en una ministra, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo quién fue quien hizo la declaración, porque me pilló vagamente viendo la televisión, donde se intentaba encorsetar, digamos, a esta serie de movilizaciones. Entre ellas estaba la de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana y la concentración que instituciones, que nosotros, el Tu abandono me puede matar, y los compañeros, algunos compañeros de la PFP, se hizo en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Una ministra vino un poco a ubicar nuevamente con el recurso fácil de que tú estás encorsetado en una ideología, en una posición política, para un poco justificar lo que es, a mi juicio, y hablo dentro del punto de vista de la institución penitenciaria, lo que es la nefasta política que se está llevando a cabo, ¿no? Nosotros, insisto, porque es un recurso muy habitual que se utiliza un poco para desacreditar nuestra posición, digamos, reivindicativa. Nosotros no nos encorsetamos ideológica o políticamente con nadie. Nosotros, vamos, nos encantaría que viniese el ministro Marlaska y desbloqueara la situación de conflicto laboral y fuesen ellos los que mejoraran nuestras condiciones laborales, salariales, nuestras mejoras en general, como reclasificación al grupo B, etcétera, etcétera, y que ellos se llevaran el mérito. Encantadísimos que estaríamos. Es decir, desde aquí nosotros nos encantaría desbloquear todo este tipo de situación. Y nosotros, pues, indistintamente el gobierno que haya a futuro, vamos a seguir en esta línea y lo tenemos clarísimo, ¿no? ¿Qué pensáis desde TAM, José Manuel, que veis que se cambian cada 2 por 3, que me parece muy bien porque todo evoluciona y se moderniza y todo, los uniformes de las policías locales, de las policías nacionales, de los guardias civiles, pero sin embargo vosotros tenéis unos uniformes que son prácticamente de la prehistoria. No son uniformes para nada operativos, es decir, cuando estás envuelto en una situación de agresión, mire usted, el pantalón, en el momento que caes al suelo, te rompe la rodilla, con el zapato te resbala, con la corbata terminas prácticamente que te asfixia, o sea, no es un uniforme para nada operativo y es una de nuestras reivindicaciones. Mire, vamos a intentar mejorar, teniendo en cuenta la institución en la que nosotros estamos, vamos a intentar mejorar nuestro uniforme, bien con una serie de complementos mediante el cual las articulaciones estén protegidas en una actuación, digamos, de intervención o de agresión que pudiéramos sufrir y que tengamos unos zapatos simplemente que no resbalen, ¿no? Entonces, una camisa simplemente que se adecue, digamos, que sea ergonómica, que te permita, digamos, desempeñar tu trabajo porque tú estás en constante movimiento, no estás sentado delante de un ordenador. Entonces, eso hay que entenderlo. Lo llevamos diciendo muchísimos años. Lo que pasa es que esta reivindicación pues tampoco se lleva a cabo. O sea, es que la desidia llega al punto que incluso el uniforme quizás se pudiera mejorar, incluso mejorándolo a lo mejor a coste cero, porque nos pasa muy habitualmente que nosotros hacemos acopio de 32 camisetas de verano que tenemos porque a lo mejor el uso que le damos no es, digamos, tan alto como el número de camisas que nos da. A lo mejor se podía reducir el número, a lo mejor, por poner un ejemplo, una cuestión muy personal, una opinión muy personal, el número de camisetas de verano por tener una dotación que se adecue más a una calidad y que a lo mejor no suponga un incremento del gasto. Es decir, se podría barajar situaciones mediante las cuales se hiciera un uso más eficiente de los recursos económicos para incrementar la calidad del uniforme. Es decir, a lo mejor no hace falta tanto cantidad y tener una caja de uniforme y de pantalones que tampoco le damos tanto uso, como tener una calidad que se adecue más a lo que es nuestra profesión y a la necesidad que nosotros tenemos de tener una ropa que sea pues con una calidad determinada que nos permita, pues en una intervención, no rompernos las articulaciones, las rodillas, no terminar o rebalándonos porque los zapatos no tienen la adherencia suficiente para trabajar en un establecimiento donde el suelo en un momento puntual puede resbalar y puedes terminar pues con una brecha. Y yo, compañeros así, alguno que otro he visto salir precisamente como consecuencia también de un rebalón porque los zapatos para el medio en el que estamos no vale, son zapatos de oficinas y nosotros no trabajamos en una oficina. Falta de personal. Falta
de material, falta de recursos. Y luego estamos viendo que delincuentes como el de Lardero, delincuentes como el de Cuenca, que literalmente por poco no le seccionó la yugular al jefe de servicio de Villena, disfrutan de unas comodidades que muchos municipios querrían tener, ¿no? Esos polideportivos, esos teatros, esos frontones y esas cosas que hay dentro de las cárceles. Claro, vemos que en las cárceles hay todo tipo de lujos para unos, pero sin embargo, para los garantes de las cárceles, que sois vosotros, lo único que vemos es precariedad y precariedad y precariedad. Hay dos velocidades en prisiones. O sea, si cogemos lo que es la institución penitenciaria desde el año 78, pues entramos en fase de Constitución española, fase de democracia y demás. La institución penitenciaria hay dos velocidades. Por un lado, lo que es la institución penitenciaria, lo que representa para la población reclusa y las mejoras que tiene en cuanto a las instalaciones, lo que pueda suponer, digamos, de cara al foco que se pone hacia la población reclusa, que en algunas cuestiones podemos coincidir, en otras, pues a lo mejor se debe de aminorar ese gasto porque quizás pueda ser un gasto superfluo. Entramos en una serie de valoraciones subjetivas y muy personales, pero eso va a una velocidad y luego, a paso de tortuga, van los trabajadores penitenciarios. Y así llevamos en estos pues, 43, 44 años de democracia. Entonces, esa doble velocidad nosotros la entendemos como una injusticia, porque no deja de ser cierto que el sistema penitenciario funciona no porque exista una cancha de baloncesto que ya quisieran para sí muchos municipios, sino el sistema funciona, medio funciona, porque hay unos grandes profesionales que con su dedicación, con su habilidad laboral, con su capacidad de tratar a la población reclusa, consiguen que el sistema se mantenga y que no existan incidentes mayores, ¿no? Entonces, vemos que existe en esa disfunción que existe, digamos, dentro de esa doble velocidad en cuanto a cómo se pone el foco hacia la población reclusa o hacia las instalaciones enfocadas hacia ellos, que podemos estar más o menos de acuerdo, depende en qué cuestión o en qué se pudiera mejorar o en qué a lo mejor el gasto, pues a lo mejor pudiera ser superfluo. Lo que sí es cierto que para nada está... digamos, no es proporcional con respecto al gasto, a la inversión que se hace con respecto a los funcionarios de prisiones. Ya no solamente a nivel salarial, sino en capacidad, en formación, en mejoras laborales o en articular mecanismos como marco regulatorio, como pudiera ser el PEAFA, el cual se pudiera adecuar con las agresiones que nosotros sufrimos, ¿no? Que para nada contempla el amplio elenco de agresiones que nosotros podemos sufrir. Yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y es que ha pasado varios incidentes en los últimos años, ¿no? Agresiones de connotación sexual, a alguna que otra funcionaria, no quedan registradas en el PEAFA, ni porque sencillamente no son tampoco valoradas para su prevención, ¿no? Al no ser una agresión física que sea constatable ni evaluable, eso no se considera agresión, no se activa el protocolo de PEAFA. Esto es un auténtico disparate. Entonces, el PEAFA debe de ampliar, porque claro, las estadísticas ya vienen sesgadas cuando tú no contemplas todo el amplio elenco que puedan sufrir los funcionarios de prisiones. Pues fíjese usted, lo que usted me preguntaba, ¿no? Esa doble velocidad en cuanto a la inversión que se ha hecho en crear macroprisiones con una tecnología tremendamente alta, etcétera. Bueno, bien, por supuesto, ¿no? Son espacios donde trabajamos los funcionarios y, por supuesto, queremos que ese tipo de institución moderna exista, pero no deja de ser cierto que hay que poner el foco también en los trabajadores y que somos, a fin de cuentas, los que estamos ahí. Y el interno es un interno y el funcionario es un funcionario. Estemos en una prisión que haya costado 80 millones de euros, estamos trabajando en una prisión de hace 35 años, ¿no? Entonces, el foco hay que ponerlo también sobre nosotros y lo que nosotros reivindicamos desde nuestra asociación. Pues le voy a dar una alegría, don José Manuel, porque el otro día tuvimos un correo electrónico y dice así, por favor, denuncia social España. Darle voz a los funcionarios de prisiones. Yo estuve pagando una condena de 6 años. Los funcionarios de prisiones me dieron todo el cariño y afecto. Me trataron súper bien.
Los funcionarios de prisiones son unas personas magníficas y maravillosas. Es indignante la situación que están viviendo y merecen todo el respeto y admiración. Gracias a ellos yo pude ser reinsertado en la sociedad. Esto lo escribe Carlos Calvo. Como muchos internos, ya le digo, ¿no? Si un 30% de internos son conflictivos, existe una amplia, porcentualmente hablando también, existe un porcentaje bastante amplio, ¿no? De internos que, pues efectivamente, no son personas conflictivas y por consiguiente no tienen ningún tipo de conflicto ni con otros internos y por supuesto con nosotros. Su paso en prisión, pues, y esa connotación humana que tiene el funcionario de prisiones, porque nosotros en esa vía tratamental también estamos con ellos y ayudamos muchos de los problemas que ellos tienen. Ellos vienen de la calle con una serie de problemáticas que nosotros solventamos y que mejoramos de alguna manera sus problemas, ¿no? Le pongo un ejemplo de una persona que resulta que no sabe cómo dirigirse para que la familia venga a comunicar, no sabe cómo dirigirse a una trabajadora social para arreglar sus problemas económicos que se ha dejado en la calle, o no sabe solventar ciertas cuestiones de carácter, no sé, de poder llamar por teléfono, o mire usted, o personas que de repente por una circunstancia sobrevenida, por una problemática que se ha enterado, pues toma la determinación de acometer contra su propio cuerpo un atentado como intento de suicidio, etcétera. Nosotros hemos sacado de gente que ha estado a punto de suicidarse o de autolesionarse, hemos hecho torniquete, hemos salvado vidas y bueno, hay evidentemente se entabla también un vínculo, digamos, humano y positivo con muchos internos. A mí también me pasa, que estoy en la calle y algún interno que me encuentro en la calle me saluda amablemente porque valora, más que nuestra propia Secretaría General, el trabajo que nosotros desempeñamos. Se puede una persona, porque claro, en las cárceles, al igual que hay personas hoy en día, porque tenemos unas leyes absurdas, que muchas leyes, la presunción de inocencia queda anulada y hay muchos inocentes que están cumpliendo condena, un funcionario puede tener un poco de empatía con algún preso o la relación es distante. La relación siempre es profesional. La relación es profesional. Nosotros, evidentemente, en nuestra función de vigilancia, nosotros desempeñamos nuestro trabajo a nivel profesional y hay un componente humano cuando hay una persona que tiene un problema y le puedo garantizar que nosotros nos desvivimos, ¿no? Por intentar solucionar muchas de las cosas que le suceden eso a diario. Eso, bueno, eso se queda ahí en el ámbito del módulo, eso no trasciende a nivel de la grandísima labor que nosotros estamos haciendo en primera línea, que no todo es el campo tratamental que hace un trabajo maravilloso, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. No, es que también lo que estamos en primera línea en cuanto a nuestra actuación a nivel profesional, nosotros solventamos a muchos internos muchos de los problemas y insisto, ¿no? Y lo hacemos porque a fin de cuentas uno también es humano y demás, ¿no? Pero, insisto, siempre desde la objetividad, digamos, desde la distancia en la que a nosotros como profesionales también se nos exige de alguna manera, porque nosotros cuando nos ponemos el uniforme, entramos dentro del centro penitenciario, nunca perdemos a la institución a la que nosotros representamos. El tema es que la institución a la inversa creo que no somos correspondidos, ¿no? Y por ahí viene este conflicto social. Nosotros somos conscientes de la institución a la que representamos, pero la institución parece que no tiene muy en cuenta a sus trabajadores penitenciarios. Luego, claro, vemos que hay muchos internos que están súper agradecidos a la labor que hacéis vosotros. Sí, es habitual y hay gente que el pase en prisión, bueno, le puede... Y José Manuel, perdona que te interrumpa, ¿por qué eso no sale en los medios de comunicación? Yo creo que, bueno, los medios de comunicación muchas veces vive de la información que genera a lo mejor en la sociedad pues una llamada de atención, ¿no? Muchas veces la información, y lo vemos en los informativos a nivel general, muchas veces se pone el foco en cuanto a la información sea mediática, sea llamativa, acapare la atención. Muchas veces pues
este tipo de información a lo mejor, pues al no tener esa capacidad de un poco de aclamar al espectador, pues a lo mejor no interesa, pero forma también parte de ese otro ámbito de la sociedad. Y también precisamente por ese motivo, también estamos mal remunerados, no solamente desde el ángulo, digamos, en la actuación profesional en la que nosotros desempeñamos, por la peligrosidad a la que nosotros, digamos, estamos expuestos en nuestros puestos de trabajo, sino también precisamente por esa otra contrapartida, porque a nosotros, cuando entras en la dinámica del módulo, realmente nosotros como profesionales damos mucho más de lo que se nos exige, ¿no? A nosotros, le pongo un ejemplo, se nos dice que a nivel burocrático tenemos que tramitar las instancias de los internos donde establezcan la problemática, pero te encuentras un interno que no sabe escribir una instancia, le ayuda, incluso a lo mejor se lo puede solventar porque es una cuestión que, oye, se lo puede solventar con cierta rapidez y eso queda ahí, eso pasa por completo desapercibido, nos llama la atención y ese valor humano es el que usted me apuntaba anteriormente con respecto al correo electrónico que ha recibido. Hay internos que, oye, que te lo valoran de manera positiva o internos que han sido extremadamente conflictivos y agresivos y con el paso de los años pues empiezan a ver las cosas de una manera mucho más normal, mucho más objetiva y al final te lo terminan reconociendo, ¿no? Pero ese es nuestro trabajo difícil, arduo, donde te expones continuamente y en el que tienes las dos caras de una misma moneda, ¿no? De la población reclusa, internos muy conflictivos a los que te suponen, digamos, una problemática. Como el de Villena, que claro, que esto es una barbaridad, que no tiene nombre, que un hombre en Villena provoque lo que provocó esos altercados desde el patio, empiece a insultar a los funcionarios, suba a los funcionarios, luego ponga un palo en la puerta para que no le puedan cerrar la puerta, los funcionarios luego salgan con un palo para agredir a los funcionarios. Pero claro, esas imágenes luego salen tergiversadas, manipuladas y salen totalmente porque no sale del principio. Pero volvemos a lo de Villena. Luego, este interno, como premio, y como, fíjese qué barbaridad más grande voy a decir ahora, para que no le pasara nada. Cuando ustedes tienen una reputación intachable y el problema que pasa un día, al día siguiente ya se han olvidado de ese problema, lo cambian y lo meten en extremera. Cumple la condena, le ponen una pulsera, desde esa pulsera este hombre se la quita a los 300 metros, a los 300 lo coge la Guardia Civil, lo para, lo vuelve a llevar a la autoridad judicial, la autoridad judicial le vuelve a poner una pulsera, lo deja en libertad. Este individuo llega a Tarancón, por poco no agrede sexualmente a una menor, de milagro, y lo meten en una cárcel de Cuenca que no es una cárcel de máxima seguridad ni nada. Vuelve a provocar un altercado de estos como el que provocó en Villena y en ese altercado literalmente por 1 centímetro no le corta la yugular a un jefe de servicio. Cuando ven que a este tipo de delincuentes como premio a esto les dan un 3er grado o les ponen una pulsera para salir, telemática y de todo, ustedes cuando ven que un preso, yo creo que la experiencia que tiene usted, don José Manuel, que tiene más de 20 años de servicio y con un historial intacto, sabe cuando un preso sale bien o sale mal. Y en este caso, que hablamos del preso de Villena, que luego hizo el incidente este con el jefe de servicio en Cuenca, estaba predestinado eso al desastre, ¿no? Es muy importante que la decisión sobre la concesión de un 3er grado, sobre un permiso, sobre todas estas cuestiones tenga el peso la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, que es quienes verdaderamente conocen al interno y sobre todo también
cuenten siempre con la voz, que está muy devaluada, la del funcionario de prisiones del módulo, porque quienes conocen al interno desde las distintas perspectivas son los distintos integrantes del equipo técnico de la Junta de Tratamiento, y también la voz del funcionario de prisiones debería tenerse muy en cuenta, aunque no forme parte de ese equipo técnico dentro de esa Junta de Tratamiento, a la hora de conceder los beneficios penitenciarios, ya sea, insisto, los terceros grados o los permisos. Lo que no puede ser es como lo que estamos nosotros hablando anteriormente. Casos como, por ejemplo, el del Ardero u otros casos por el estilo, donde la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, quienes son los que más conocen al interno al cual se le está evaluando, tomen una resolución colegiada, cada uno votando dentro de la perspectiva que le toca como profesional dentro de las distintas áreas que constituye, digamos, ese órgano colegiado, y se ha revocado por una resolución superior de la Secretaría General, como ha pasado en este caso. Yo creo que es importante establecer mecanismos mediante el cual el peso sea por parte de los profesionales, quien está a pie de campo, quienes conocen al interno, quienes son los que en todo caso. Me gustaría a mí, incluso a tenor de la experiencia, en casos tan mediáticos como estos, quizás se agotase toda la vía o capacidad de recursos de cara a la concesión. Es decir, que un órgano colegiado de un centro sea quien finalmente, para bien o para mal, tome la decisión final y eso sea irrevocable, salvo una resolución judicial. Claro, porque más que los educadores, más que los técnicos, más que los jefes de servicio y más que las personas que componen la junta de tratamiento, los que realmente conocen a los internos son los funcionarios. Claro, quienes conocemos a los internos somos los funcionarios. Evidentemente, cada uno de la perspectiva. Yo puedo evaluar dentro de mi ámbito profesional cómo se comporta un interno dentro de un módulo. Evidentemente, un psicólogo pues, puede evaluar por si el interno a lo mejor padece algún tipo de trastorno de personalidad, o el trabajador social qué tipo de integración tendría una vez, digamos, se le pudiera conceder algún beneficio penitenciario, porque si va a volver al punto, digamos, de origen, va a volver a su barrio, donde puede suponer esto, que el fin, digamos, de lo que es una recompensa para que se empiece a incorporar a su vida en semilibertad, se pudiera frustrar. Cada uno tiene que valorar dentro de su ámbito. Lo que sí que está claro es que tienen que ser los profesionales del centro, porque son quienes conocen más de cerca al interno. Y luego, pues, la posibilidad, digamos, o sea, nunca se va a tener el 100%, porque eso no lo va a tener nadie, eso es una realidad innegable, ¿no? Pero creemos que la proximidad al interno hace que el juicio mediante el cual se puede evaluar este tipo de cuestiones de vida en semilibertad o permiso u otros beneficios penitenciarios se adecue más con una perspectiva con mayor fundamento, porque conoces al interno mucho más de cerca. Bueno, lo de la vida en semilibertad del interno de Villena, para ustedes, eso estaba predestinado a un desastre y a una hecatombe, que es lo que pasó, ¿no? Quiero recordar que no sé si era puesta en libertad, no le puedo yo decir exactamente en este caso concreto, pero creo que fue una puesta en libertad y luego tenía una medida accesoria, creo que era la de la pulsera telemática, se la quita, ahí se le perdona, se la vuelve a poner la telemática, se la vuelve a quitar, y es cuando produce este grave intento de agresión a la muchacha en Tarancón. Pero creo que fue en libertad definitiva, porque vamos, no hubiese tenido razón de ser un beneficio penitenciario de una persona con un expediente de tanta agresividad, ¿no? Hombre, viendo las marrascadas que estamos viendo, pues ya no me extraña. Y para terminar, don José Manuel, yo quería terminar esta entrevista con el exitazo de la manifestación que tuvisteis de TAM, que fue gente, funcionarios de toda España, y la verdad es que fue un exitazo, ¿no? Efectivamente, bueno, la concentración, quisimos aproximadamente unos 500 asistentes, que era nuestra previsión, y bueno, pusimos a disposición de nuestros asociados el que se pudieran desplazar de cualquier punto geográfico, a través de coches particulares, a través de trenes, y buscábamos ese volumen más o menos de compañeros, y es el que se consiguió. La manifestación anterior fuimos más de 3.500 los funcionarios que nos desplazamos, el recorrido que se establecía en la manifestación de hace 2 meses. En esta ocasión, al ser una concentración, queríamos un volumen de unos 500 personas que conseguimos gracias a la implicación de los compañeros. Consideramos que ha sido un éxito tremendo, porque
nosotros volvemos un poco a la protesta en la calle, ¿no? Después de todo este tiempo de COVID, de medidas sanitarias y donde, bueno, no hemos podido llevar a cabo una de nuestras importantes aristas que tenemos en la asociación, que es la reivindicación y la lucha en la calle, en la manifestación, en la concentración. Hemos conseguido un poco dar visibilidad otra vez a nuestra profesión a través de esta concentración. Agradecido porque ha sido mediático, han asistido algunos políticos, algunos diputados, como puede ser Ana Vázquez, como puede ser Ortega Smith, como Edmundo Val, de Ciudadanos, han asistido pues otros diputados un poco solidarizándose con nuestra causa, que esperemos que el día que sean gobierno pues se acuerden, porque en la situación en la que estamos actualmente, creo recordar que la propia diputada socialista que ha estado en la Comisión de Interior también estuvo en la lucha reivindicativa de los funcionarios de prisiones. Sin embargo, cuando su propio grupo parlamentario sustenta el gobierno, sin embargo, se echan para atrás, incluso al punto de enmienda a coste cero para que finalmente no prospere lo que es una justa subida salarial a los trabajadores penitenciarios. Consideramos un éxito y, por supuesto, mi agradecimiento enorme a todas las compañeras que han asistido a esta concentración del pasado viernes. Y anunciáis más convocaciones, ¿no? Porque esta no va a ser la única. Nosotros, don Antonio, somos un ente vivo, somos muy dinámicos. Es decir, la última concentración prácticamente la montamos con menos de 7 días. O sea, si existiera cualquier cuestión que fuese suficientemente relevante como para hacer una protesta contundente, no le extrañe que lo haríamos. Por cierto, quiero recordar, y perdonadme que no lo haya hecho anteriormente, que precisamente un día anterior había una manifestación en los compañeros de Cádiz, y ellos, pues, al igual, en escasos días, pues montaron una concentración con algunos compañeros que trabajan en los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz. Entonces, movilizaciones, concentraciones, no hay que para la menor duda que es una de nuestras actividades y por supuesto, seguiremos con la reivindicación en la calle hasta que finalmente, antes o después, se sienten con nosotros, nos escuchen y empezaremos a establecer una línea de intentar solucionar el conflicto laboral, porque tu abandono, hoy una asociación, pero dentro de muy poquito tiempo es un sindicato, es una fuerza ya bastante importante, es una fuerza que va camino de los 5.000 afiliados, asociados actualmente, futuros afiliados. Entonces, la institución penitenciaria, creo que somos una voz a la que hay que escuchar necesariamente, porque tenemos detrás nuestra, no por ser tu abandono, sino porque detrás nuestra tenemos el aval de 5.000 o casi 5.000 personas que a nosotros nos consideran, los interlocutores válidos, o al menos cuando dentro de la estructura, legal, que es el sindicato, por ley no le quede más remedio que al menos escucharnos, ¿no? Y que, bueno, al menos por el número de compañeros que está en nuestra fuerza, creo que deberíamos formar parte ya de todo tipo de reuniones donde actualmente como asociación, donde se hablan de cuestiones que vayan relacionadas con las cuestiones de carácter laboral, ¿no? Y porque tu abandono nos puede matar, por aquí Tam está diciendo muchas gracias, Antonio, de Denuncia Social España, por darnos voz en tu canal. Denuncia Social España es vuestro canal también. Yo te voy a poner la pantalla entera para que digas todas las reivindicaciones que necesitáis para despedir el programa y que estáis pidiendo, y que por favor se comprometan, porque es que esto es un disparate que no tiene nombre, que a una persona, a un policía, se le pusiera a combatir la delincuencia sin armas, pues ese policía, el delincuente, se apoderaría de las calles. Entonces, con los funcionarios de prisiones pasa lo mismo. Si los funcionarios de prisiones no tienen taser, no tienen armas para poder repeler estas agresiones, pues pasa el desastre que pasó en la cárcel de Cuenca, que damos gracias a Dios
de que este hombre se haya podido recuperar y restablecer, aunque le va a quedar una cicatriz de por vida, por cierto, del delincuente que ocasionó esos altercados en Villena y que 2 funcionarios están suspendidos de empleo y sueldo. Un disparate que no tiene nombre. Así que yo le pongo la pantallita para despedir el programa, don José Manuel, para que diga todas las reivindicaciones que quiera decir, y tiene todo el tiempo del mundo. Bueno, ante todo, don Antonio, pues agradecer nuevamente que a través de su plataforma, a través de su canal, Tu Abandono Me Puede Matar, esta asociación de funcionarios de prisiones, a través del altavoz que usted nos brinda, pues podamos nuevamente acudir a través de esta plataforma que usted nos proporciona, la posibilidad de llevar a cabo lo que es nuestra reivindicación de carácter laboral. Yo creo que la institución penitenciaria se tiene que reinventar, tenemos que empezar de cero, hay que establecer de entrada, pues como decíamos anteriormente, un nuevo marco jurídico mediante el cual la institución penitenciaria, dentro del marco de la TREBEB, tenga una negociación sectorial. Esa es la clave. Es decir, dentro del marco jurídico de la Administración General del Estado, tenemos que crear un estatuto propio, un estatuto para prisiones, donde nosotros tengamos una voz propia y que los representantes de los funcionarios de prisiones lo voten los funcionarios de prisiones, y que no tengamos la mesa secuestrada en la mesa general, que no seamos una mesa delegada, que seamos una mesa de representación propia, una mesa sectorial, donde el voto del funcionario de prisiones vaya hacia el delegado de prisiones y no pase como no está sucediendo en la actualidad, que es imposible mejorar absolutamente nada, porque automáticamente al pertenecer nosotros a ser mesa delegada de, difícilmente vamos a conseguir mejoras de ningún tipo. O sea, necesitamos la voz propia que solamente un estatuto de prisiones, nos puede conceder. Esa es la base de todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues reinventarnos, empezar nuevamente de cero. Tenemos que cambiar todo, desde la uniformidad, adecuar nuestras condiciones salariales, establecer nuevos protocolos de PEAFA. Es injusto que nosotros, después de 40 años trabajando en un centro penitenciario, tengamos una pensión de jubilación como si hubiésemos estado trabajando cómodamente en una oficina de un ayuntamiento, porque el grupo C1 nos tiene precisamente encorsetado en un salario que en la vejez nada se adecua con la profesión que nosotros hemos desarrollado durante nuestra actividad. Es decir, la reincorporación al nuevo grupo B es la clave, ¿no? Para que tengamos una jubilación que se adecue un poco más a la actividad que nosotros estamos desempeñando. O sea, necesitamos una reclasificación, un salario que se adecue con nuestras circunstancias laborales. Son una serie de mejoras que creo que gozan de un amplio sentido común, y también algo que a mí me llama mucho la atención y que se suele hablar poco, y el otro día me lo decía a mí un compañero trabajando en prisión, me decía lo de la segunda actividad, ¿no? En la actualidad, pues nosotros vemos como la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado tiene una segunda actividad real, Nosotros no tenemos en prisiones segunda actividad. Le llaman segunda actividad cuando es una adscripción al puesto de trabajo en base a una edad o en base a una circunstancia de enfermedad sobrevenida, pero no es una segunda actividad. Hay que establecer una segunda actividad real para los funcionarios de prisiones, similar como la que tiene la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, nada más, y similar, no una adscripción. Algunas prisiones se da la circunstancia variopinta que después de llevar 38 años trabajando en interior, irse a una adscripción provisional mal llamada segunda actividad supone estar nuevamente en primera línea trabajando con población reclusa de lunes a viernes, cosa que incluso empeora tu desconexión con el mundo penitenciario. Entonces, hace falta es que son todo, es que hay que modificar prácticamente todo, y hay que empezar con un estatuto propio y hay que empezar a variar, digamos, toda esta dejadez y desidia que se ha apoderado de la institución penitenciaria durante tantísimos años, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, pues yo lo que quiero dar como mensaje, sobre todo a los compañeros que nos están viendo, a los compañeros de prisiones de los distintos puntos geográficos, de las distintas prisiones a nivel nacional, es que necesitamos hacer un macrogrupo de trabajo, hay que empezar, digamos, a reinventarnos y a establecer, digamos, un nuevo camino mediante el cual volvamos a dignificar esta profesión y donde volvamos a darle el mérito que se merece, porque nuestras circunstancias laborales son bien complejas, como todos conocemos, y que si no lo hacemos nosotros a través de una estructura como puede ser TAM, con un estatuto propio, yo creo que, y una opinión muy personal, difícilmente lo van a hacer los que solamente quieren para prisiones una mesa delegada, como bueno, si fuésemos
funcionario de cualquier otra administración que no está expuesto a la peligrosidad a la que nosotros estamos sometidos. Estatuto propio, eso lo quiere TAM y eso es lo mejor para el colectivo. Y yo creo que este es el camino, porque a partir de ahí empieza todo lo demás. Cuando podamos negociar sectorialmente, podemos empezar a hablar de la segunda actividad, podemos mejorar, de generar nuevos complementos y tenemos un, digamos, hilo directo comunicador que nos separa en cuanto a la negociación sectorial de la mesa delegada de la Administración General del Estado, sin, por supuesto, salirnos del TREBET. Y con esto y el agradecimiento nuevamente, don Antonio, por que su plataforma sirva de altavoz para esta asociación, pues dale, por supuesto, la muy buena noche y el agradecimiento. Pues totalmente de acuerdo con TAM y pedimos al ministro del Interior, Marlaska, que por favor tenga en cuenta estas reivindicaciones, porque los funcionarios de prisiones son los garantes de lo que a priori aparta a la sociedad, porque no están integrados para vivir en sociedad, y estos funcionarios de prisiones como José Manuel y el resto que lo componen, miles de personas, se merecen todo el respeto del mundo y toda la admiración, y no va a ser la última vez que hablemos con los de TAM, porque Denuncia Social España es también el canal de TAM y estamos totalmente con ellos, y desde Denuncia Social España le pedimos porque, como he dicho antes, a mí, señor Marlaska, usted como juez, no tengo nada que reprocharle, porque me pareció un juez muy correcto en la lucha contra el terrorismo. Como ministro del Interior, deja mucho que desear. No tiene contento a la Policía Nacional, no tiene contento a la Guardia Civil, no tiene contento a los funcionarios de prisiones, y no tiene contento a nadie que dependa de su ministerio. Aquí estamos hablando con unas personas que tienen un corazón y una humanidad muy grande. Ténganlos en consideración, porque son unas personas que son no son menos que los policías, no son menos que los guardias civiles, y no puede ser que los funcionarios de prisiones, que son los garantes de la seguridad, de lo que la sociedad aparta y no quiere, sean funcionarios de tercera o de cuarta división. Eso es una cosa que no tiene nombre. Suscribiros al canal de YouTube Denuncia Social España, y mañana volvemos en directo a las 8:45. Un fuerte abrazo, José Manuel, y yo creo que vamos a seguir hablando, porque esta lucha va a ser larga y constante. Es David contra Goliat, pero oye, te voy a decir una cosa, José Manuel, David venció a Goliat. Y esperemos que finalmente consigamos, por el bien del colectivo y por el bien de una profesión muy digna como es ser funcionario de prisiones. Pues un abrazo, y como siempre que hablo contigo, pues la verdad es que nos has vuelto a dar una lección magistral, y muchas gracias por defender a TAM, y todos somos TAM, y qué bonito y qué bello que haya salido una asociación como TAM, que no crea en los sindicatos, porque les han tomado el pelo durante años, y TAM es necesario para defender los derechos de los funcionarios de prisiones. Un fuerte abrazo, José Manuel. Un fuerte abrazo igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Suscribiros al canal de YouTube Denuncia Social España.